Continuando donde lo dejamos en el capítulo anterior, la noche había caído y en el campamento donde estaba nuestro protagonista, se vería una pequeña fogata en el centro, y todos estaban reunidos ahí, escuchando a Rick. Y así fue como llegué a Atlanta, diría Rick explicando cómo despertó las personas que conoció y cómo se sentía al despertar. Me sentía perdido, desorientado y con un montón de preguntas, pero no había nadie quien pudiera responderlas. Vi muchos cadáveres, y por un momento pensé que estaba muerto, como si estuviera en un limbo de camino al infierno. Sentía como si me hubieran quitado abruptamente de mi vida y me colocaran en otro lugar, diría Rick. Nosotros intentamos sacarte del hospital, diría Shane, pero todo era un caos. Disparos se escuchaban, como estruendos retumbando por las paredes del hospital. Goku intentó llevarte cargado pero no había manera. No podíamos saber si estabas vivo, y a pesar de la tristeza tuvimos que salir del hospital, y dejarte ahí, diría Shane triste. Todo era un caos, un montón de cuerpos en el suelo, los caminantes entrando por casi todos lados, y los militares intentando mantenerlos a raya. Al final lo consiguieron pero dejaron el hospital, cerraron todas las entradas y salidas pero no las pudieron trabar, de personas en pánico corriendo para todos lados. Shane y yo nos fuimos rápidamente a tu casa y recogimos todo lo que era más importante y huimos de la zona, diría Goku con un tono serio pero se podía notar la tristeza en sus palabras. Pero Lori llevó retratos y álbums familiares, quisimos detenerla pero no hubo manera, diría Shane en un tono de burla. Son cosas importantes para tu información, diría Lori un poco indignada de que se burlaran de ella. Jajaja, ella y sus recuerdos familiares, diría Rick riendo, pero de verdad no encuentro palabras para agradecerles lo que hicieron por mi esposa y mi hijo, mantenerlos a salvo todo este tiempo, no sé cómo decirlo. A lo que un anciano con un sombrero de pescador diría, a veces no hay palabras que describan los sentimientos. Dale tiene razón, a veces las palabras no son suficientes, diría Andrea. Sí, porque de verdad no tengo palabras, diría Rick viendo a la ahora conocido como Dale. No fue nada que tú no hubieras hecho si yo estuviera en tu posición, diría Shane con una sonrisa. Además somos una familia y la familia se cuidan unos a otros, diría Goku con sus brazos atrás de la cabeza y teniendo una gran sonrisa. Sí, ahora somos una familia aún más grande, diría Rick riendo, y bien más grande, diría Shane con una sonrisa, pero ese bonito ambiente de calma sería roto por un hombre que estaba a unos metros de ellos, el cual estaba agregando más troncos a una fogata, mientras se sentaba y se podía ver a una mujer y una niña sentadas al frente de él. Eddie, ¿sabes las reglas sobre las fogatas? No, diría Goku. Poca madera y fuego bajo para que los caminantes no nos vean, está frío, y es mejor que te metas en tus asuntos, diría el ahora conocido como Eddie, pero Goku se levantaría de donde estaba sentado, y caminando hacia Eddie diría, quita ese tronco y mantén el fuego bajo, diría Goku serio, y no quiero volver a repetirlo. Eddie vería a Goku pero sabiendo que era mejor no buscar problemas con él diría, Carol, quita el tronco. La mujer ahora conocida como Carol obedecería y quitaría el tronco, y se sentaría donde estaba. Carol, Sofía, ¿cómo están esta noche? Diría Goku cambiando su cara sería por una sonrisa. Estamos bien y disculpa por lo del tronco, diría Carol. No tienes por qué disculparte, además eso no va a volver a pasar, ¿no es así, Eddie? Diría Goku. Eddie no diría nada mientras miraba a Carol un poco amenazante. No es así, Eddie, diría Goku un poco más fuerte. Sí, está bien, solo déjanos tranquilos, diría Eddie un poco molesto. Goku suspiraría y volvería a donde estaba sentado. ¿A quién le toca montar guardia esta noche?, preguntaría Dale. A mí, respondería Shane. Bueno, creo que es mejor descansar, mañana es otro día, diría Dale levantándose. Todos asentirían y irían a dormir. En medio de la noche se vería Shane sentado, montando guardia encima de una casa rodante, mientras estaba con una sonrisa, pero alguien subiría. Shane voltearía y diría, es muy raro verte despierto a mitad de la noche, usualmente duermes como una piedra, diría Shane. Si es que no podía dormir, diría Goku con una sonrisa, es increíble, ¿no? Diría Goku. ¿Qué cosa?, respondería Shane. Que estamos de nuevo juntos, el trío inseparable, diría Goku.
Pero antes de que Shane respondiera, alguien más se sumaría a la conversación. Si de nuevo juntos y no nos volveremos a separar, diría Rick viendo a Shane y a Goku, los cuales solo pondrían una sonrisa. Oye anciano, es mejor que vayas a dormir, no es bueno que alguien de tu edad esté despierto a esta hora, diría Goku riendo un poco mientras veía a Rick. Shane se reiría, lo que Rick respondería, oh por Dios tú no cambias, diría Rick riendo. A la mañana siguiente todo era normal. Rick se levantaría y hablaría un poco con Carol, la cual había lavado su ropa. Se vería a Goku llegar en un auto, todo limpio a los alrededores, diría Goku viendo a Shane. Perfecto, entonces hoy será un día tranquilo, diría Shane. Vaya, parece que se levantó la abuelita, diría Goku viendo a Rick. Buenos días para ti también, diría Rick con el ceño fruncido, pero se escuchó un grito ya pasado, mientras tenían armas cuerpo a cuerpo a excepción de Shane que llevaba su escopeta. Cuando llegaron se vería a un caminante devorando a un ciervo el cual tenía unas cuantas flechas clavadas en el cuerpo. Todos se abalanzarían contra el caminante, todos menos Goku, el cual veía como los demás se encargaban de la situación, hasta que llegaría alguien con un hacha cortándole la cabeza al caminante. De pronto se escucharían unas voces. Shane apuntaría hacia la dirección de donde venían las voces. Daryl, te dije que no lo perdieras de vista, diría un hombre mientras salía de los arbustos, a lo que otro hombre respondería, yo no lo perdí de vista Merl, fuiste tú quien me hizo que me despistara, diría Daryl hacia Merl. Pero ambos se detendrían al ver a todos ahí, y a Shane apuntándoles. ¿Qué fue Florecita? Así saludas a tu querido amigo Merl, diría Merl viendo a Shane. Shane bajaría el arma mientras que Daryl se acercaba al ciervo. Oh mierda, diría Daryl viendo al ciervo casi devorado. Llevábamos días siguiéndole el rastro a este ciervo, pero gracias a Merl, lo perdí de vista. ¿Qué te pasa? No fue mi culpa, fue tuya por no saber cazar bien, diría Merl. Bueno, ¿qué más da? Diría Daryl. ¿Y si le cortamos toda esta zona y lo cocinamos? Diría Daryl viendo a los demás. Yo no me arriesgaría, diría Shane. Es una lástima, y todo por culpa de este maldito. Por lo menos casi unas ardillas y Merl 3 conejos, diría Daryl pateando al caminante, pero su cabeza se comenzaría a mover. Oh vamos, ¿qué les pasa Florecitas? Diría Merl. ¿Acaso no saben matar a un caminante bien? Diría Merl en burla viendo a los demás mientras pisaba la cabeza del caminante. Todos se regresarían al campamento, pero en ese momento Merl vería a Rick y diría, vaya que tenemos aquí una nueva flor de campo, diría Merl con una sonrisa. Soy Rick Grimes, diría Rick. Hola Rick Grimes, es un placer, diría Merl burlándose de Rick. Rick no le prestaría más atención, pero sería llamado por Shane. ¿Qué pasa? Diría Rick. Nos estamos quedando sin munición. Y las armas son pocas, diría Goku. Estamos pensando en salir a explorar pueblos cercanos para ver si encontramos armas. ¿Qué opinas? Diría Shane. No, diría Rick. Que como que no, diría Shane, llamando la atención de Goku. Unos días después de que desperté, fui con una persona a la comisaría, recogí mucha munición que había quedado, unas 16 armas, entre ellas francotiradores y escopetas, las tenía en una mochila, diría Rick. ¿Y dónde está esa mochila? Preguntaría Goku. Bueno pues, quedó en la calle de Atlanta a un lado del tanque, diría Rick. La dejé caer cuando tuve que correr de la horda, pero aún está ahí, lo sé. Goku y Shane se verían y Shane diría, tenemos que ir por esa mochila. Bien, entonces la dejaste a un lado del tanque, ¿no es así? Diría Goku mientras veía un mapa improvisado que habían hecho. Si el único problema sería si aún está la horda de caminantes ahí, diría Rick. No lo creo, puesto que según lo que ustedes dijeron, Glenn llamó bastante la atención con aquel auto que tenía la alarma encendida, entonces deben de haber unos pocos caminantes, pero aún así es peligroso enfrentarse a ellos innecesariamente, diría Shane. Espera, ¿en dónde dejaste las armas? Cerca del tanque hay un callejón con una cerca, podríamos utilizar ese callejón, pero necesitamos a alguien pequeño y rápido que no llame la atención, diría Goku. Los tres verían a Glenn, a este mismo le daría un escalofrío. Rick se le acercaría, le explicaría lo del plan y que lo necesitaban, mientras que Goku y Shane conversaban. ¿A quién más vas a llevar? Diría Shane viendo a Goku. Me gustaría que Rick no fuera por lo de Lori y Carl, pero él insistió en ir puesto que quiere ayudar, pero aparte de él Glenn sería bueno llevar a alguien con buena puntería, por si las cosas se no puede ser, es el único que quedara para colocar orden en este lugar. Entonces, ¿a quién vas a llevar? Diría Shane un poco molesto puesto que
que hace mucho tiempo que no salía a explorar y obtener suministros. Estaba pensando en Mel, pero ese tipo es muy loco, puede hacer que nos terminen matando, entonces sería mejor que lleve a Daryl. Él es más calmado y tranquilo que su hermano, además que tiene esa ballesta que es bastante silenciosa y eso nos puede servir, diría Goku. Está bien, yo vigilaré a Mel. Ese tipo es un demente con potencial para psicópata, diría Shane. Voy a hablar con Daryl, diría Goku caminando hacia donde estaba Daryl, el cual estaba cortando la carne de los animales. Oye Daryl, diría Goku. ¿Qué quieres? Diría Daryl. Necesito de tu ayuda para una misión de búsqueda en la ciudad. ¿Y por qué tendría que ayudarte? ¿Por qué no llevas a uno de esos inútiles? Diría Daryl. Si pudiera escoger a otra persona, no te diría nada, pero necesito a alguien con una buena puntería, diría Goku. Daryl vería por un momento a Goku. ¿Y de qué se trata esa misión de búsqueda? Diría Daryl. Vamos a recoger unas armas que quedaron en las calles de la ciudad. Bueno, pero más te vale que nos den más comida a mi hermano y a mí, diría Daryl. Tenlo por hecho, diría Goku con una pequeña sonrisa. Goku se iría a donde estaban Shane y Rick. ¿Cómo te fue? Diría Shane. Él aceptó ir, pero quiere más comida para él y para Merl a cambio de ayudarnos, diría Goku. Yo ya hablé con Glenn, él nos ayudará, pero está un poco desanimado por lo que le hicieron al auto que trajo, diría Rick. No podíamos hacer nada, ese auto necesita de mucha gasolina para funcionar, lo mejor que podíamos hacer era tomar sus piezas para repuestos de los demás autos, diría Shane. Y ya le dijiste a Lori que irás, diría Goku mientras le hacía mantenimiento a su arma. Sí, no le gustó que fuera, pero al final lo entendió, diría Rick mientras se acomodaba su uniforme de sheriff. ¿Están listos? Diría Shane. Si ya lo estamos, diría Rick mientras era seguido por Glenn, Daryl y Goku hacia un camión. Buena suerte, diría Shane. Gracias, diría Rick mientras encendía el camión y se iban en dirección hacia la ciudad. ¿Qué pasará en la ciudad? Descúbranlo en el siguiente capítulo.